Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Ó Senhor Jesus, Oh Señor Jesús, amém. Irmãos, bom dia, amén, hermanos, amém. buenos Estamos aqui de días. festa, Estamos aquí de fiesta en la iglesia en Macaé, las casas Kit, casa de adolescentes, capitanes y tropas, intendentes, coportores, toda la iglesia funcionando. No somos más domingueros. Esta es la vida de la iglesia vivida 7 días a la semana. Oh Señor Jesús. Buen día también para el hermano Pedro, hermano Amir y Andrés. Siempre están con nosotros. Estamos muy contentos. Estamos en la recta final de este año. Fue un año maravilloso y no vamos a parar hasta que el Señor vuelva. Nuestro corazón es servir al Señor, predicar el evangelio del reino, involucrar a toda la iglesia, edificándola. Y el Señor nos encuentra haciendo así, oh Señor Jesús. Qué momento maravilloso de la vida de la iglesia. Todo funcionando, todos tienen función. Cuerpo de Cristo, nadie está parado. Todos estamos en campo. Y la prueba de eso es lo que hemos vivido hoy acá. Vimos a las regiones de la región de las Ostras, de Macaé, San Pedro de Aldea y otra ciudad que hasta me olvidé el nombre. Pero gracias al Señor, la obra está comenzando aquí. Estamos juntos. Después de la live vamos a las calles a cumplir el mandamiento del Señor, que la iglesia tiene una misión de concluir lo que el Señor Jesús comenzó. Traer el encabezamiento de Cristo a toda la tierra y traer al Señor de vuelta. Para que Dios reine sobre todo. Oh Señor Jesús, Señor, cuenta con nosotros. Vamos a perseverar hasta el fin. No vamos a parar. Alentar a los hermanos, especialmente en este momento de feriado, de cambio de año, que el Señor nos encuentra haciendo así, donde estuviéramos, predicando el Evangelio del Reino, trayendo al Señor de vuelta, trayendo personas a la iglesia, siendo parte de este cuerpo y ponerlos en campo hasta conseguir los 144,000. Alabado sea el Señor. Estamos en campo, no estamos en la tribuna. No queremos perder el tiempo. Nuestro tiempo es para servir para algo, para traer el cabezamiento de Cristo. Para eso necesitamos de la palabra. Necesitamos para eso ir a las calles, traer el cabezamiento de Cristo a las personas. Alabado sea el Señor. Hoy esto es lo que nos motiva, traer al Señor de vuelta, predicar el Evangelio, poner fin a esta era. Eso es lo que nos motiva. La palabra nos motiva. Ella es la que hace la obra. No es por nuestra capacidad. No tenemos capacidad. Gracias a Dios. No tenemos capacidad. La palabra hace la obra. En este vamos a ir testimonio para mostrar esto. Cómo realmente es el poder de la palabra. La palabra hace todo. Basta solo disponernos en creer y obedecer. Entonces queremos llamar a algunos hermanos para poder compartir. Señor Jesús. Amén, hermanos. Yo soy Felipe, soy de la ciudad de Macaé, del Gran Río de Janeiro, en la ciudad del petróleo. El sentimiento de liderazgo siempre fue de seguir de cerca, de aplicar las herramientas, practicar estas herramientas. Estábamos un poco enyesados para poder vivir esa vida de la iglesia en resurrección. Pero después de un tiempo para acá, después de la conferencia en Belo Horizonte, los hermanos de Macaé fueron a esa conferencia, alentando a los hermanos a ir a esa conferencia, mover todos los hermanos para estar junto con el hermano Pedro, y realmente pudimos acompañar de cerca. El hermano Wagner juntamente con el hermano Thiago fueron para Belo Horizonte, aquel ambiente maravilloso. Fueron también para Itaúna y vieron todo ese mover de la vida de la iglesia en resurrección. Aquello movió a ellos. Los hermanos al volver y compartieron, rompieron, dispusieron todo ese corazón para nosotros y nos dijeron, no hay condición de decir más así, vamos a mover esta agua, vamos a mover. Y gracias, Señor, a partir de ese sentimiento, de ese corazón, el hermano Flavio
Ya estaba ardiendo en su corazón el sentimiento de hacer colportaje. Y como el hermano Pedro habla, la casa de adolescente tiene un colportor por atrás, un espíritu de colportaje atrás. Y el hermano Flavio fue en ese sentimiento, comenzó a orar por las personas, hablando con el liderazgo. Yo voy a comenzar acá. Comenzó a hacer las oraciones. Aleluya. Orar por las personas, contactarlas y tomar los contactos. Y gracias al Señor, las cosas cambiaron. Tuvimos hasta una reunión en la casa de la hermana Mónica. Son contactos aún de las calles. Creo que están atrás el hermano Esaú y el propio contacto que el hermano Flavio hizo. Puedo orar por usted. Fuimos a verlos a sus casas después de ese contacto el día jueves y fue maravilloso. Fue maravillosa esa comunión allá. Y acá quiero presentar también a Isabela, una joven preciosa, capitana, que el Señor quemó en su corazón ese sentimiento. También queremos pasar a ellos este sentimiento que compartan. En el comienzo del año, yo venía para las reuniones, pero estaba un poco en fría, apagada. Estaba aquí, pero no estaba funcionando para el Señor. Y a través de esta conferencia de adolescentes en guerra que tuvimos en Río de Janeiro, mi corazón ardió mucho para ir al CEAPE, solo que yo estaba en medio de mi año de preparatoria para pasar por esa preparatoria, por esos exámenes. Conversé con mis padres, ellos ya habían invertido tiempo y dinero. Padre, yo voy a terminar este año de que ya comencé esta preparatoria, pero tengo un corazón muy grande de ir para el CEAPE. Y cuando termine este año, aun si pase o no, yo voy al CEAPE y el Señor va a hacer su obra. En la conferencia de julio, el Señor colocó más fuerte ese sentimiento en mí y yo hice un voto con el Señor de que cuando termina, yo iría al CEAPE. Yo tenía en el comienzo mucho miedo porque yo quería mucho estudiar, a mí me gusta estudiar, quería hacer la facultad, pero el Señor está volviendo. Nosotros tenemos que tener un desespero, una desesperación en nuestro corazón. El Señor quiere que trabajemos para Él, que le sirvamos a Él. Entonces, cuando volví de la conferencia, hablé con el hermano responsable de acá de Macaé, conversé con él, hablé con él para que quería envolverme más con la casa de adolescentes. Yo estaba acá, así que tenía que trabajar acá primero. Nos dispusimos envolviéndonos con la casa de adolescentes en los últimos 2 meses para atrás. La casa adolescente comenzó a tomar un ritmo muy fuerte, realmente empezó a ser una herramienta para el Señor. Adolescentes nuevos que ya tenemos acá en la reunión, que aún quería alentarles a la casa adolescente y al comportaje, gracias al Señor. Y en enero estoy yendo al CEAPE. Oh Señor Jesús, la palabra debe quemar, amén. La palabra debe quemar. Este es mi sentimiento, hermano. El hermano Felipe que comentó, venimos de Belo Horizonte, de Itaúna. El Señor nos llevó a los cielos. No podemos quedar parados, hermano, después de eso. Vamos a movernos, vamos a hacer alguna cosa. El día jueves, algunos días atrás, aparece algo acá para allá. Ahora yo estoy en las calles. Desde entonces está quemando en el corazón. Quería leer el punto 4. Usamos la voz del Señor por medio de la palabra profética. Esa es la voz que yo oí en ese día y esa voz me dio ese comando. Va, que yo estoy contigo. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. No vamos para, no vamos para, no vamos para. Todos en boca, oh Señor Jesús. No vamos a parar. Aleluya. Oh Señor Jesús. Amén, hermano. Yo soy Enrique del PAC de San Pablo. Ahora estamos en Macaé, en Río de Janeiro, pero yo tuve una experiencia muy especial. Cuando abordé, hablé con un joven. Ah, tú tienes una cara de misionero. Ah, eso yo hablo todo el día para él. ¿Cómo es? Él dijo, porque mi hijo todos los días
O está leyendo la Biblia o está haciendo alguna cosa para Dios. Él tiene 15 años. No creo. 15 años. Yo quiero tomar ese contacto. Claro, puede tomarlo. Después, yo creo que seas un misionero. Yo voy a dejarte 4 kits y tú vas a hacer compartaje. Yo hablé con el padre. ¿Tú apruebas? Sí, claro, dice el padre. Entonces, adquirieron los kits. Voy a dar a mis amigos, a su familia. También en la ciudad tú puedes sembrarlo. Más adelante voy a llamarte para tener comunión y a ver qué está sucediendo. Porque tenemos un movimiento de adolescentes de su edad para que tú seas un misionero. Esa experiencia me tocó porque yo hice el CAP y es maravilloso que tú vengas, tengas experiencia. En el comienzo no sabes nada, sirves al Señor así, de corazón puro. Ya tomé el contacto. El Señor fue muy especial esa experiencia, pero aún nos va a dar más aún. Amén. Amén. Amén, hermano. Mi nombre es Robson. Sirvo en el equipo del PAC. Sí, yo estoy teniendo muchas experiencias de poder depender totalmente de la palabra, porque no tengo capacidad. Mi capacidad viene de la palabra. Todos los días que yo me despierto, digo, Señor, necesito de ti. Quiero depender de ti. Necesito depender de la palabra. Ayer estaba en el comportaje, entré en una tienda y abordé a una joven ahí. Sí, puede orar por mí. Quiero recibir la oración. Fue muy tocado. Vimos el poder de la palabra. Yo toqué mucho en el punto de la inmersión que dice, el punto 3, Dios habita en la eternidad, pero también quiere habitar en mí. Esa frase habló mucho conmigo. Yo estaba orando por las personas y, pero el Señor también quiere habitar en mí, quiere habitar en mi corazón. A través de eso, el Señor puede curar el corazón de las personas, porque aparentemente aquí, en esta región, al final de año, las personas están ahí andando, pero se sienten un vacío y ellos gritan por socorro. Entonces, cuando tú estás en la calle orando por las personas, parece una luz que brilla y las personas están quedándose alegres, quieren venir a la iglesia. Vamos a traer al Señor de vuelta, Señor Jesús. Señor Jesús, amén, hermanos. Cuando vi la live del día jueves, un sentimiento muy fuerte ardió en mi corazón. Hermano Pedro dijo que por un periodo cuando trajo el orden cronológica, Pedro quedó callado por mucho tiempo y cuando volvió a hablar después de varios años, vio la importancia de tener una mente iluminada para que la religión no dé más algo que no quite la libertad para el espíritu. Eso tocó mucho mi corazón. Ir a las calles para tener una mente iluminada. Y el colportor es alguien principal que tiene que tener eso, una mente sobria para dar libertad al espíritu a actuar. Y acá estamos en Río de Janeiro. Fuimos a actuar en un lugar acá. El corazón del hermano Pedro ir a las calles. Mi mente ya no estaba muy clara. Estaba lloviendo, estaba cansada, pero quería poner mi mente en la palabra y depender totalmente del Señor. Y el punto 1 dice, en la versión que yo tengo sed de oír la palabra de Dios. Ella es limpia y me da vida, hermanos. Yo tomé esa palabra primero para mí. Cada punto que la persona escogía, yo se sentía lavándome, limpiándome, trayéndome la realidad a mí, poniéndome una mente iluminada. Y las personas tocaban en esa palabra, se envolvían en la comunión de la vida, cambiaban sus semblantes y podíamos ver el poder que hay en esa palabra. Entonces vamos a seguir el espíritu, tener una mente iluminada. Varias personas, ¿de dónde son? ¿Qué vienen a hacer aquí? Hermanos, somos la iglesia que predica el evangelio del reino, que lucha para traer al Señor de vuelta. Esto es que va a traer a la persona. Entonces, ¿dónde vamos? Vamos a tener esa mente clara. Vamos a dar libertad al Espíritu. Ese es el camino para que el Señor actúe. Señor Jesús, ese es el camino para el Espíritu actuar a través de aquellos que creen en la palabra profética y la practican. Oh Señor Jesús, queremos llamar también a los hermanos del PAC en Foz. Amén, amén, Víctor. Amén, Víctor. Señor Jesús, buenos días. Jesús es nuestro Señor. Después de la comunión con el hermano Pedro en el Cono Sur, vinimos hacia Blumenau
Salimos de allá energizados con el poder de la palabra profética. Señor Jesús, en el punto 1 del día domingo dice que nuestra responsabilidad es predicar el evangelio del reino a toda la tierra habitada para que venga el fin, que es la venida del Señor. Señor Jesús, junto con la casa de adolescentes, vinimos hacia Blumenau con este encargo de predicar el evangelio del reino, de sembrar muchos libros. Señor Jesús, les confieso, hermano, que el PAC de Foso fue muy ayudado por la casa de adolescentes. Cuando el hermano Pedro dice que tiene mucha consistencia, que ellos están con un estado de un vencedor. De hecho, hermanos, ellos nos ayudaron mucho. Yo vi en ellos sencillez en las calles al abordar a las personas, hablan la palabra profética, los resultados, y juntos podemos avanzar mucho. Yo creo que esta unión realmente da una forma correcta, unir la casa de adolescentes, y hemos sembrado aquí 1900 kids. Son personas, hermano, 1900 personas alcanzadas. Hemos alcanzado más de 200 familias para la red de cuidados. Señor Jesús, también, hermanos, siguiendo aquí el informe que Rafa estaba dando, logramos 200 contactos, Señor Jesús. Con esos contactos quedamos toda la semana haciendo misión familiar. Y hoy tenemos la inauguración del nuevo local. Nos va a contar de aquí a poco Santiago, pero tenemos 9 personas confirmadas, 9 confirmadas para esta reunión. Tenemos los colportores están corriendo en las calles, tomando los contactos, los adolescentes trabajando en la misión familiar, edificando la iglesia, y vamos a juntar los 144,000 vivos reactivos. Señor Jesús, este es nuestro corazón, hermanos. Vamos a llamar algunos testimonios que durante esta semana fueron de mucho disfrute. Aquí las hermanas van Giselle, Tasia y Sulamita. Amén, hermanos. Señor Jesús, mi nombre es Katia. Sirvo aquí en el PAC junto a mi esposo Rafael. Quería compartirles mi experiencia. El hermano Pedro ha hablado de que las hermanas que tienen hijos pequeños, nosotros tenemos un niño de 2 años y medio y he salido a la comportaje por horas. Quedo aquí en la parte, en las bambalinas, con la alimentación, pero cada vez que voy al mercado, hermanos, saco 1 hora para hacer el colportaje por hora, hermanos, porque el Señor nos quiere encontrar haciendo así. Señor Jesús, nosotros necesitamos tener ese corazón puro, disponernos. No hay excusa, hermano, cuando acompañamos de cerca la palabra, nosotros transcribimos, dormimos y despertamos con Dios. Esto nos anima a salir a las calles, a orar por las personas. Mi hijo con 2 años, él mismo queda feliz, que va a orar por las personas. Él me pasa los libros, me dice, mamá, vamos a hacer colportaje. Yo animo a todas las hermanas que tienen hijos pequeños que puedan salir a las calles también a tener esa experiencia. Participen de la misión familia, eso los va a renovar como me ha renovado a mí también. Señor Jesús, mi nombre es Giselle. Hace poco hice 18 años, estoy en la casa de adolescentes. Tenemos ese sentimiento y tenemos también un juego que decimos, si para ser capitán tiene primero que pasar por el PAC. Y en esta esfera, un tiempo atrás estábamos en el PAC de São Paulo y vinimos hacia Blumenau junto con el PAC. Gracias al Señor, el Señor puede usar a todas las personas. Necesitamos tener un corazón correcto. Gracias al Señor, nosotros logramos alcanzar muchas personas. Logré mi meta de 100 personas. Que nosotros podamos permanecer en la palabra con corazón contrito, con espíritu arrepentido. Amén, hermanos. Mi nombre es Sulamita, soy de Foz de Iguazú. La semana pasada entré a vacaciones, estaba en la universidad y mi corazón me dijo, no, usted tiene que ir al campo. Tantos lugares abiertos, cerrados que había, pero yo estaba disfrutando aquel punto que decía que el hermano Pedro está hablando, que dijo, no es un conocimiento, es un mandamiento para nosotros. Eso es lo que estaba diciéndole yo a las personas en la calle. Antes yo le decía, Señor, gracias a Dios por el colportaje. El colportaje es muy bueno, tienen muchas experiencias, pero yo no lo estaba haciendo. Pero ahora esto es un mandamiento para mí. Ahora el Señor me puede usar. Ahora alcancé mi meta también de alcanzar a las personas con esta palabra, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús, aquí en Blumenau. Estamos muy felices
con esta unión, ¿cierto? Que ya viene de hace un tiempo del PAC FOS con la Casa de Adolescentes de Foz de Iguazú, nos ha ayudado bastante, principalmente con escuchar esa voz de comando, la palabra profética, para nosotros en la iglesia como región, poder reaccionar de forma rápida por medio de las herramientas y también por el sentimiento, hermano Pedro. Ese encargo de multiplicar que el Espíritu nos trajo. En julio de 2024 estábamos con 50 hermanos aproximadamente y ahora en diciembre, dentro de una cuenta que pedimos a la central de acogimiento, así como para no confundirnos, para que sea un número concreto, estamos con 68 hermanos. Hubo un crecimiento de 36% ya. Claro, tenemos que crecer más, pero tenemos aún 7 meses para duplicar este número, para llegar a 100. Hoy mismo aquí, alrededor del local nuevo que vamos a estrenar, inclusive el local se va a llamar Espacio Palabra Profética. Va a ser nuestro local aquí. Tendrá también un Ven y Ve alrededor para traer más invitados. Hay unos confirmados ya. Tenemos mucho potencial ahí. Estamos trabajando, hermanos, vamos a trabajar. Ahora también en el 2025 hacer una buena transición, esa transición de 2024 a 2025, para traer el gobierno del Señor a la vida de las personas. No es solamente un número, hermanos, de hacer una planilla bonita, es traer el gobierno del Señor, palabra profética hacia la vida de las personas. Yo creo que sea eso, vamos a avanzar, amén. Amén, Señor Jesús. Esa experiencia del hermano Santiago es muy animante porque comenzó como el hermano estaba diciendo, con casa de adolescentes, una casa ya con un espacio, los hermanos fueron reuniendo, pero hoy estamos muy alegres con la inauguración del nuevo local. Señor Jesús, Señor Jesús, hermanos, ahora queremos pasar para el PAC Colombia. Jesús es el Señor. Amén, hermanos. Hermano Pedro, hermano Amir, hermano Andrés. Acá estamos en el PAC en Colombia. Gracias, Señor. Quiero compartir la inmersión Kids. Punto 3. Dios habita en la eternidad, pero también quiere habitar en mí. Quiere habitar en todos nosotros. Vamos a pasar por algunos compartir de acá del PAC del CEAP de Colombia. Amén. Señor Jesús. Señor Jesús, yo soy Mariana. Estoy sirviendo acá en el PAC. Quiero compartir a ustedes, para todos los hermanos que estamos en campo. Vamos a trabajar. El Señor cuenta con nosotros. Quería compartir el día jueves. Estaba disfrutando mucho un punto. El tiempo es para hacer la voluntad de Dios. Es hacer que Cristo encabece todas las cosas, tanto de las de los cielos como las de la tierra. Yo compartí mucho ese sentimiento con las personas. El Señor quiere que aprovechemos el tiempo, que cuando el Señor vuelva acá por segunda vez no se encuentre haciendo así. Realmente, como compartido con los, cuando hacemos el dormir con Dios, yo quiero que el Señor me encuentre haciendo comportaje. Y para eso, acá en el PAC, tenemos una esfera de amor, de la palabra profética, de practicar con simplicidad. Oh Señor Jesús, nosotros tenemos un sentimiento que no podemos hacer nada, solamente la palabra de Dios puede hacer algo en la vida de las personas. Y también tenemos que tener esa misma experiencia en nuestra vida. Realmente el dormir con Dios, el despertar con Dios, el rumiar la palabra. Ayer estábamos acá con una comunión con los hermanos, con el equipo del PAC. Estábamos compartiendo sobre el día jueves, la ley del jueves, muchas riquezas que el hermano habla, y también nos dio una luz que nos consiguió hablar en el mensaje. Entonces tuvimos que asistir a todos los live, a quedarnos de cerca. Esta es la mejor forma de quedarnos saludables. Aliento a todos ustedes. Tenemos que hacer comportaje y
y que el Señor cuando vuelva nos encuentre haciendo así. Amén. Amén. Realmente el Señor quiere encontrarnos haciendo así, trabajando para Él, ¿no? Realmente, hermanos, el Señor quiere encontrarnos haciendo así. Amén. Amén. El Señor nos está dando una voz de comando. La palabra profética viene a direccionarnos. El Señor nos está dando una dirección a través de la palabra profética. Y obedecer. Solo es creer y obedecer. Compartir una experiencia en colportaje que el Señor me permitió vivir. Quiero compartir una experiencia en el colportaje que el Señor me permitió vivir. Amén. Yo estaba perseverando, estaba con algunas dificultades, sin embargo estaba creyendo en esta palabra. Yo estaba perseverando, pero estaba creyendo en esta palabra con perseverancia. Al Señor y apareció una joven. Le estaba pidiendo una experiencia al Señor y apareció una joven. Yo la abordé, le compartí la palabra, creyendo y convencida de que esta palabra hace la obra. Yo le abordé con mucha convicción de que la palabra iba a hacer la obra en ella. Amén. Ahí ella quedó muy tocada. Yo le pregunté que si quiere ser misionera. Ella quedó muy tocada y le pregunté a ella si quería ser una misionera. Amén. Ella me dijo, pero ¿cómo es eso? Pero ella me preguntó, ¿cómo es eso? Ven y ve. Entonces yo le dije, ven y ve. Ahí la invité a que abordara conmigo. Entonces la invité para que venga a abordar conmigo. Ella aceptó y realmente quedó muy impactada con esto. Ella aceptó y quedó muy impactada con esa experiencia. Amén. Ahí la invité a la reunión, tomé su contacto y ella llegó con su hermanita. Ahí le invité a la reunión, tomé su contacto y ella volvió a la reunión con su Amén. hermanita. Cuando llegó, ella dijo que esa espera no la había sentido nunca. Cuando ella llegó, ella dijo que esta esfera nunca la vivió. Amén. Nunca experimentó esa esfera de amor. Una esfera de alegría. Es una esfera de amor y una esfera de alegría. Quiere ir al CP junto con su hermana y quieren ser misioneras también. Ella ahora nos habló de que ella quiere ir para el CEAPE junto con su hermana para ser misioneras. Amén. Buenos días, mi nombre es Rebeca, estoy sirviendo en el PAC. Amén, hermanos. Mi nombre es Rebeca y estoy sirviendo en el PAC. Como compartían los hermanos ayer en el live, el día jueves, Realmente, como compartían los hermanos durante la live del día jueves, una esfera de amor, acá en el PAC vivimos una esfera de amor. un ambiente maravilloso en el que somos guardados y somos dependientes de la palabra. Amén. Esta esfera es un ambiente maravilloso y somos guardados por el amor y por la palabra. El punto 17 del día de ayer. Yo quiero compartir con ustedes el punto de la inmersión Dios 17. espera contar con un grupo de personas a las que él pueda llamar suya. Ellos luchan por lo que está en el corazón divino, el reino. El punto dice, Dios espera contar con un grupo de personas a las que Él pueda llamarlas como suyas, donde ellos luchan por lo que está en su corazón, el reino. Eso es Señor, yo quiero luchar por tu reino, quiero luchar por traerte de regreso. realmente, eso estaba ardiendo en mi corazón, Señor. Yo quiero realmente que en mi corazón esté traer su reino. Señor, yo quiero ser de parte de ese grupo de personas que son tuyas, con las que tú puedes contar. Por eso quiero inculcar y practicar más tu palabra, quiero ser más obediente. Yo le decía al Señor, realmente yo quiero ser parte de ese grupo de personas que aman tu reino, que son realmente tuyas y que llevan tu reino a las demás personas.
Yo también quiero contar una experiencia. Yo estaba en el colportaje y en unas horas de la mañana yo estaba pidiéndole al Señor una experiencia de avanzar y alcanzar esa meta antes del almuerzo. Para dar mucho fruto para ti. Quiero experiencias con las personas y que tu obra realmente pueda avanzar, que puedas utilizarme por medio de tu palabra. Señor, yo oré al Señor, yo quiero realmente tener estas experiencias, quiero vivir la experiencia de estar cerca de la palabra y de dar mucho fruto. Perseverancia, mas yo le seguía pidiendo experiencias al Señor. Ahí me acerqué a una pareja con mucha simplicidad y yo dije, Señor, yo quiero que aquí sea el milagro. Yo estaba entonces experimentando la perseverancia, orando y pidiéndole al Señor, creyendo en la palabra cuando miré a un matrimonio, me acerqué a ellos y le oré y oré por ellos. Y yo dije que este es el momento de la experiencia. Punto de la inmersión, oré con mucha simplicidad y ellos fueron muy tocados por la palabra. Ahí cuando yo presenté, ellos quedaron impactados por la obra. Ellos no podían hablar, ellos solamente estaban impactados. Ahí realmente yo estuve orando y creí que la palabra iba a hacer la obra en ellos y yo creí, tuve la experiencia de creer que la palabra iba a hacer la obra en el corazón de ellos. Agarraron 5 y dijeron, esto es de nosotros. El Señor te trajo para nosotros tener esta palabra. En ese mismo momento, ellos me respondieron. Yo les presenté 5 kits. Ellos me dijeron, estos libros es lo que yo necesitaba en este momento. También invirtieran en el reino, invirtieran en lo que es eterno. Yo hice una invitación que ellos también puedan ser inversores en el reino, que inviertan en aquello que es eterno. Ellos adquirieron esos 5 kits y ofrendaron para más. Y dieron su contacto, quieren ser cuidados y quieren cooperar con la obra ya. Amén. Este matrimonio es de Nicaragua, de Centroamérica. Ellos nos dieron sus contactos, quedaron muy abiertos para ser cuidados y iniciar la obra también en ese país. Amén. Aleluya, así como está hablando Rebeca, el Señor está entrando en Nicaragua, en todo Centroamérica. Estamos teniendo muchas experiencias en Centroamérica. El Señor nos está dando la gracia de entrar en 3 países: Panamá, República Dominicana, Costa Rica, y también el Señor nos está llamando para Nicaragua. Hermanos, gracias a Dios, tenemos en estos 3 países iniciales casas de adolescentes. Ya tenemos también esos 3 casas de colportores y ya se sembraron 50,000 libros. El Señor nos está dando la gracia. Su palabra está haciendo milagros. Vamos a pasar ahora para el CEAPE en Bucaramanga. El CEAPE de vacaciones con 90 hermanos. Jesús es el Señor. Amén, hermano. Jesús es nuestro Señor. El Señor nos está dando muchas experiencias, pero vamos a compartir solo una por causa del tiempo. El Señor nos está formando su ejército acá en la tierra. Oh, Señor Jesús. Amén, hermano. Mi nombre es Emanuel Pineda. Amén, hermano. Mi nombre es Emanuel Pineda. Ha sido grandioso. Y quedar en el CEAPE es algo maravilloso, en el CEPEP. Ayer tuve una experiencia en el colportaje con el hermano Esteban Quintero. Fue algo maravilloso. Ayer estábamos haciendo colportaje con él y nos encontramos un señor. Ayer estábamos haciendo colportaje con él y encontramos a un señor en las calles. Y él estaba mostrando, oró por él y le mostró los kits.
Él les abordó, mostrándole Y los él kits. pensando que se los iba a devolver, cuando él se iba a ir, él le dijo, ofréceme, ofréceme. Él, él creyó que él iba a devolverle, pero el Señor le dijo, Entonces, ofréceme más kits. Esteban le sembró uno y yo estaba al lado de él. Ahí me di Esteban cuenta le la entregó palabra de uno y yo Dios estaba al hace la lado de obra. él. Ahí entonces mi compañero le entregó un kit. Entonces la palabra de Dios hace la obra. Entonces seguimos haciendo abordaje y nos sacaron, pero el Señor hizo la obra. Ayer entonces perseveré, pero el Señor está haciendo la obra en toda Y la tierra entonces por medio haciendo de la reportaje palabra. con mi papá llevó también, sembró un kit. Y mi papá ayer también haciendo el reportaje sembró también un kit. Amén. Hermanos, yo quiero contar una experiencia acá en el CP vacacional. Yo quiero contar, Yo vine hermanos, con una mi experiencia familia a acá en el hacer la obra CPEP de de Dios. vacaciones. Yo vine acá con mi familia Y para mis hacer la amigos se obra de adaptaron a él, Dios. pero yo le he entregado un año completo al Señor. Mi familia está aquí en el CPEP de vacaciones Amén. un mes, pero Y voy a hermanos, consagrarle esta un año experiencia al sea Señor. maravillosa, una cosa sobrenatural. Y esta experiencia es maravillosa y es una experiencia sobrenatural. Oh Señor Jesús, amén, hermanos. El Señor está formando su ejército acá en la tierra. Vamos a traer los frutos. Estamos formando los 144,000 para reinar con el Señor. Vamos a pasar con Juan David en los Estados Unidos. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Realmente estamos viviendo momentos maravillosos, la vida de iglesia en resurrección. Estamos muy felices porque el Señor destrabó los tesoros de la palabra profética. Y la palabra profética es la que hace la obra de Dios. Hermanos, hoy hemos disfrutado y experimentado muchos milagros sobrenaturales toda la semana, siguiendo de cerca la palabra, haciendo inmersión. Oh Señor Jesús. Hermanos, que el Señor nos pueda dar siempre un corazón sencillo para escuchar, como dice la inmersión aquí. Señor Jesús. ¿Quién es pues el siervo buen, fiel y prudente? ¿A quién el Señor confió a sus consiervos para darles el sustento a su tiempo? Bienaventurado aquel tiempo cuando el Señor venga, lo encuentre haciendo así. Oh Señor Jesús, hermanos, esta palabra que está llegando hacia nosotros todos los días a través de la inmersión, a través de los live, a través de los mensajes, hermanos, ha producido en nosotros un corazón de un consiervo. No deja a nadie quieto. Nosotros ahora vivimos un ambiente de la vida de iglesia en resurrección. Colportores, jóvenes, adolescentes, niños, intendentes. Hermanos, una comunión de vida. Nosotros estamos viviendo momentos maravillosos. Aquí, hermanos, preparamos en los Estados Unidos algunos testimonios. Me gustaría pasarles en este momento. Aquí nuestro hermano Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Alabado sea el Señor por la palabra profética. Oh Señor Jesús, mi nombre es Jesús, yo soy de Guatemala. Mi nombre es Jesús, soy de Guatemala. Yo fui abordado unos meses aquí en Florida por una de las misioneras. Yo fui abordada aquí hace unos meses en Florida por una de las misioneras. Estados Unidos para ese sueño americano. Yo vine a los Estados Unidos buscando el sueño americano. Me dedicaba mucho en el trabajo. Yo trabajaba mucho y era muy dedicado en mi trabajo. No tenía tiempo para dar al Señor. Y yo vi que no tenía tiempo para darle al Pero Señor. gracias al Señor, el Señor me llamó para ser un comportor. Pero gracias al Señor, el Señor me llamó para ser un Hoy, colportor. gracias al Señor, he experimentado el poder de la palabra en las calles. Hoy, gracias al Señor, he experimentado el poder de la palabra en las Ese calles. privilegio de bater la meta. El Señor me ha dado el privilegio de cumplir la meta, alcanzar 50 kits. Oh, Señor Gracias al Jesús. Señor también, yo tuve una experiencia en estos días.
Gracias al Señor también tuve una experiencia Yo estos abordé días. una familia de Ecuador. Abordé una familia de Ellos Ecuador. fueron abordados allá y después vinieron aquí para Florida. Ellos fueron abordados allá y después Ellos tuvieron vinieron la a misma Florida experiencia. y tuvieron la misma Señor Jesús. experiencia. Oh, Señor Entonces yo veo, Jesús. ¿no?, cómo el Señor está trabajando en estados diferentes, en países diferentes. Yo veo cómo el Señor está trabajando en estados diferentes y en países Estamos diferentes. viendo, ¿no?, el desespero del Señor de encabezar todas las cosas. Y también estamos viendo el desespero del Señor de El encabezar Señor me ha todas dado las muchas cosas. experiencias, tanto aquí en Florida, Los Ángeles, Boston. El Señor me ha dado mucha experiencia en Florida, Los Ángeles, en Y yo Boston. gané una porción de la palabra del mensaje del hermano Pedro. Yo gané una porción de la palabra del mensaje del hermano Que Pedro, nosotros debemos vivir mediante la palabra profética. que nosotros debemos vivir mediante la Oh, palabra Señor Jesús. profética. Nuestro Oh, vivir Señor tiene que Jesús. ser mediante la palabra profética. Nuestro vivir tiene que ser por medio de la También palabra hemos tenido profética. experiencia aquí mediante el viajes que hemos hecho con el Book Expo, Casa de Adolescentes. También tenemos experiencias que hemos vivido a través de los viajes con el Expo Libro, con la Casa de Amén. Entonces, Adolescentes. gracias al Señor, hermanos, por la palabra profética. Gracias al Señor por la palabra Amén. profética. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanos. Mi nombre es Isabela. Soy capitán de la Casa de Adolescentes en Massachusetts. Ahora estoy sirviendo aquí en el CEPET de Florida. Señor Jesús, desde que estaba en la preparatoria y siempre yo servía aquí un poco en el CEPET, pero a veces tenía miedo por causa de mis debilidades, problemas de salud. Pero digo, yo me preguntaba cómo voy a salir un día entero haciendo colportaje, pero el Señor tocó mi corazón a través de la palabra profética. Yo vi el estado de mi vida, en el estado en el cual me encontraba espiritualmente, vi que no estaba buscando lo suficiente al Señor. Pero el Señor tocó en mi corazón, habló conmigo y yo cambié la forma de cómo estaba buscando al Señor. Ahora hice más inmersión, me despierto y me acuesto con el Señor. Pero cuando el hermano habló de los 144,000, cuando él habló este mensaje, yo quedé impresionada todo el tiempo. Yo, el Señor, tú estás hablando conmigo, a mi corazón, llamándome. El hermano comenzó a mencionar los CPVistas y yo le dije, esta seré yo. Señor Jesús, no hay otro trabajo que tenga mayor honra que ser colportor en las calles. Oh, Señor, quiero traer al Señor de regreso. Nuestro trabajo no tiene explicación. Señor Jesús, muy bueno. Señor Jesús, todos nosotros estamos en el campo. Esto me tocó mucho también. Porque yo creía, bueno, ¿cómo que voy a estar allá? Pero cada palabra que el Señor dice solo concretiza y afirma todo esto, que todos nosotros debemos servir, venir al CEPEP, al PAC, servir al Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén, yo soy Esther, hago parte aquí del grupo de colportores en Estados Unidos. Señor Jesús, gracias al Señor realmente no podemos limitar al Señor. El hermano Pedro mencionó en el mensaje que no tenemos que ver nuestras limitaciones. Hoy tenemos este corazón de salir a las calles. Señor Jesús, teníamos este sentimiento, como dice el punto 2 de la inmersión de ayer. El Señor nos ha mostrado que la esencia de la edificación de la iglesia es amarnos unos a otros. Lo dijo en ausencia de Judas, porque quiere que los de corazón puro, los que no confían en sí mismos, amen la palabra, confíen en el poder de la palabra. Así el Señor hace toda la obra. Oh, Señor Jesús, hermano, el Señor hace la obra. Nosotros debemos salir a las calles, alcanzar nuestras metas. No debemos limitar al Señor. También tenemos la experiencia de consolidar personas. Señor Jesús, realmente la vida de la iglesia en resurrección cambió no solo nuestra vida, sino la vida de la iglesia. Los adolescentes, las tropas, los capitanes, los intendentes. Tenemos experiencias aquí, hermano, como un modelo de Belo Horizonte, de hacer misión familiar. El domingo pasado, el viernes, llamamos a 70 personas y vinieron 70 personas. Señor Jesús, realmente ese corazón de
llevar a las familias, a las personas. También hemos servido también en Denver. Hemos acompañado a los hermanos, a la joven Allison con otros adolescentes. Gracias al Señor, hermanos. La palabra es la que hace la obra. Nosotros estuvimos allá esta semana y vimos cómo estaba todo funcionando, amando la palabra. No solamente eso, hermanos. También es un estado más frío en este momento, ¿no? Ellos están debajo de los 0 grados. Pero su corazón es no parar. Es de apresurar un día más la venida del Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron casa adolescente en las escuelas. Una vez a la semana ellos tienen casa de adolescente en las escuelas. Conversaron con los profesores, con los directores. Y gracias al Señor por eso. Haciendo ese trabajo en Denver, hermanos, 2 jóvenes están viniendo para el CPEP y un intendente. Realmente la vida de la iglesia en resurrección no podemos parar, Señor Jesús. Amén, hermano Pedro, ahora es contigo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias por los testimonios maravillosos. Hoy estamos ya prácticamente cerrando el año y quiero hacerles una vez más un retrospecto, porque el Señor nos ha llamado para el colportaje. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón de todo eso? Yo quiero aprovechar este final de año. Hemos visto cómo el Señor ha hecho su trabajo maravilloso a través de los colportores dinámicos. El colportaje dinámico, solo para recordarles a todos, surgió en 2017, prácticamente un poco antes de que el Señor llevara a nuestro hermano Don Yulam. Y había entonces un grupo de jóvenes que estaban alrededor del hermano Don, cuidando de él. Y un día, movido por el Espíritu, el hermano Don les dijo a ese grupo de jóvenes que ellos no podrían quedar solo ahí de servir al hermano Don físicamente en su futuro, pero que el Señor quería hacer de ellos el PAC, puesto avanzado de colportores. Pero ellos ni siquiera sabían lo que era colportaje en forma clara. Pero ellos tenían una cosa que permite que el Espíritu actúe, que ellos creían así fijamente, sólidamente, que el hermano Don era el profeta de Dios, un hombre de Dios, y que todo lo que él hablaría, Dios cumpliría. Entonces el hermano Don les llamó a PAC, de PAC, puesto avanzado de colportores. Entonces ellos ciertamente lo serán. Y así ellos tuvieron un deseo de ofrendar por una necesidad de una operación para el hermano Don. Resumiendo sin detalles, ellos fueron hasta Foz de Iguazú. El hermano Amir le proveyó los libros a ellos y ellos en 3 días tuvieron una experiencia maravillosa de un comportaje totalmente fuera de la caja, diferente, pasando a actuar, orando por las personas, y de esa manera el Espíritu podía actuar, y en 3 días consiguieron el valor que necesitaban ofrendar y aún pagar el costo de los libros para la cooperativa del Cono Sur. De esa manera, de una manera inusual, surgió el comportaje dinámico. Y el comportaje dinámico en 2019 se replicó, se multiplicó en 27, 28 equipos de colportores. Y de esta manera se instaló el colportaje dinámico entre nosotros en 2019. De allí en adelante, él trajo una nueva expectativa y perspectiva para nosotros, porque no sabíamos de qué manera el Evangelio del Reino pueda tener condiciones de ser predicado en toda la tierra y que los hombres en las calles tuvieran la oportunidad de recibir el Evangelio del Reino. No sabíamos
realmente cómo, pero sabíamos que Él nos había dado la palabra profética desde mucho tiempo atrás, pero esa palabra quedaba solamente restringida en un grupo reducido de personas. Pero gracias a Dios, el Señor, a través del colportaje dinámico, hizo con que hubiera esta oportunidad de que el Evangelio del Reino llegara a las calles, siendo predicado hoy en todos los continentes. Aleluya. Entonces yo quiero aprovechar de hacer esta reflexión de que nuestro Señor Jesús, volviendo a hablar en Mateo capítulo 9, nuestro Señor Jesús sabía que para que la voluntad del Padre sea hecha acá en la tierra, ¿cuál es la voluntad del Padre? Según Efesios 1, 9 y 10, es hacer con que Cristo encabece todas las cosas. En otras palabras, Cristo tuviera la autoridad sobre todas las cosas. Y para que eso sea posible, capítulo 1, versículo de Efesios, versículo 21 y 22, muestra que esa posibilidad sucede cuando Cristo encabeza primeramente a la iglesia. Así, la iglesia sería usada como una plataforma para que esa realidad pueda suceder. Es decir, que Cristo tenga la autoridad de encabezar sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Esta es la voluntad de Dios. ¿Y de qué manera? ¿Cómo Cristo podría encabezar primeramente a su iglesia? Él necesitaba producir a su iglesia. ¿Cómo produciría la iglesia? Es a través de la predicación del Evangelio del Reino. Entonces, nuestro Señor Jesús, en el versículo 35 del capítulo 9 de Mateo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cómo Él encontró las personas en las calles, versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, en este mundo, desde la caída del hombre, cuando el hombre desobedeció a la palabra de Dios, engañado por la serpiente, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios le dijo que no comiera. El pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte entró y la muerte pasó a todos los hombres, todos, porque todos pecaron. Es por esto que el mundo no tiene nada que pueda ofrecer al hombre. Por lo tanto, las multitudes estaban viviendo todas ellas como ovejas sin pastor. No están bajo la maestría de Jesús, de Dios, no están bajo el gobierno de Dios. Por lo tanto, hay desorden que toma control en este mundo y hay confusión. Por eso todos los hombres acá en la tierra de alguna manera están enfermos, están con enfermedades, sean físicas, sean emocionales. Por lo tanto, este es el mundo en que nosotros nos encontramos. Gracias a Dios, Jesús vino a cambiar este escenario. ¿Cómo? Predicando el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino tiene como meta, primeramente, salvar a esas personas. Es decir, quien cree en Cristo, quien cree en Jesús, tendrá la vida eterna. La primera cosa que ese Evangelio del Reino hace es llevar la palabra del Evangelio. Y cuando las palabras
abordadas, creen en esa palabra del Evangelio, ellas recibirían la vida eterna, reciben la vida de Dios. Y esa vida de Dios, si ella continúa siendo alimentada por la palabra de la verdad, esa vida pasaría a fortalecerse hasta gobernar la vida de las personas, sacando a los hombres de esa vida de caos, de esa vida de confusión, de esa vida de enfermedades, de esa vida de dolencia. En otras palabras, las personas pasarían a ser gobernadas por Cristo por medio de la vida de Dios que está en la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es la salvación para el mundo, es la salvación para todos los que están acá en la tierra. Dios así formaría a través de esas personas salvas, serían miembros del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo sería su cabeza, la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Y todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo seríamos comandados por la cabeza haciendo la voluntad de Dios. Para eso, Jesús vino a la tierra siendo el primer predicador del Evangelio del Reino. Solo que Él quiere multiplicar eso en muchos otros que predican el Evangelio del Reino. Por eso en el versículo 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aleluya. Señor Jesús. Entonces, gracias a Dios, esta actitud de Jesús de ir a las calles para todas las aldeas, para todas las ciudades y predicar el Evangelio del Reino, esta actitud es la que debemos seguir y es la que estamos siguiendo, gracias a Dios. Hoy tenemos colportores en las calles como estos trabajadores haciendo el mismo trabajo que Jesús hacía. Abordamos a las personas. ¿Puedo orar por usted? Abordamos usando una palabra que viene de la propia boca de Dios. Y esa palabra tiene el poder para salvar a las personas. No es una palabra del hombre. Entonces, yo quería recordarles a todos cuál es nuestra misión. Cuando el Señor Jesús murió por nosotros, realizando la redención, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Efesios capítulo 1 aún nos muestra que por la suprema grandeza del poder de Dios, lo resucitó de entre los muertos y ese poder lo hizo sentar a la diestra de Dios en las regiones celestiales por encima de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de toda potestad y de todo nombre. Entonces nuestro Señor Jesús está por encima, por lo tanto tiene toda autoridad. Y así cuando Él muere y resucita, Él vino hasta los discípulos antes del día Pentecostés y Él entregó esa misión a la iglesia en los últimos 3 versículos de Mateo. Mateo 28, versículo 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Miren cómo es importante. Yo creo que estos 3 versículos son pocos entendidos, pocos explorados. Yo quiero comenzar a explicar un poco mejor para que podamos comprender cómo Jesús comisionó a la iglesia. Toda autoridad fue dada a Jesús en los cielos y en la tierra. Este es el primer paso para que Cristo pueda encabezar sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Si Él no tuviera esa autoridad
sobre todos los cielos y la tierra, Él no podría encabezar sobre todas las cosas. Por lo tanto, punto uno, Él necesita la autoridad, tener la autoridad de cabeza, de comando, de aquel que va a comandar todas las cosas de los cielos y de la tierra. Entonces, todo comienza por la autoridad. En segundo lugar, Él comisiona a la iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Este es el punto número 2. La iglesia no puede quedarse entre cuatro paredes. La iglesia necesita salir. La iglesia necesita ir y hacer a qué. ¿Hacer qué? Hacer discípulos de todas las naciones. Esta palabra, hacer discípulos, siempre fue mal entendida, quedando a discutir qué es discipular. Entonces ahí se creó una práctica de discipular a las personas como si los hombres pudieran discipular a otros hombres. En realidad aquí es para discipular a quién. Discipular a las personas que de Cristo como la cabeza, de Cristo como el maestro. Todos nosotros somos discípulos de esa misma cabeza, del único maestro. En otras palabras, Él es quien manda, Él es quien ordena. Entonces, al discipular aquí, hermano, tiene todo que ver con el evangelio del reino. Él tiene que reinar, Él tiene que gobernar. Entonces, cuando predicamos el evangelio del reino, tenemos en vista que cada persona sea un discípulo del Señor Jesús. En otras palabras, sea uno que es comandado por el Señor Jesús. Cristo reina sobre todos nosotros, pero no en forma individual. Por eso dice acá, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, nosotros inmediatamente cooperamos con el Espíritu, colocamos cada uno de ellos dentro del cuerpo de Cristo, como Pedro lo hizo en aquel día en la casa de Cornelio. Hoy podemos también hacer ese trabajo. Predicamos el Evangelio del reino, inmediatamente colocamos a esas personas por medio del bautismo para dentro del cuerpo de Cristo, porque Dios quiere que Cristo reine sobre la iglesia primero, seguidamente enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es enseñar todas las cosas que Él ordene? La palabra. En primer lugar, cómo Cristo ejerce su autoridad sobre la iglesia y sobre todas las cosas es a través de la palabra. Y la palabra de Dios es una orden. Todas las cosas que os he ordenado. Entonces, la palabra profética que viene a través de los profetas de Cristo hoy en la iglesia es una palabra que es una orden. Y esta orden establece el reinado del Señor sobre su iglesia. Entonces, la iglesia es el reino de los cielos para que Él pueda reinar. Y otra cosa, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si la iglesia cumple su misión de la manera que Cristo la describió, la presencia de Cristo será con nosotros todos los días hasta la consumación del siglo, hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros cumplimos simplemente esto que Él dejó para nosotros como misión, nosotros seguramente tendremos la presencia de Cristo con nosotros. Es por eso, queridos hermanos, que los milagros y las señales y los prodigios que sucedieron con los apóstoles en el comienzo de la iglesia, de los primeros años, hoy volvieron a suceder en nuestros días, porque esto demuestra que el Señor está con nosotros y Él tiene hoy libertad. ¿Por qué? Porque la iglesia hace todo lo que Él ordena. Y como la iglesia hace todo lo que Él ordena, es a través de la palabra. Por eso que Hechos 2:42, aquel principio
es que hace la iglesia funcionar según la voluntad de Dios. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, es decir, la autoridad de la cabeza de Cristo es ejercida sobre la iglesia para que la iglesia funcione y haga la voluntad de Dios a través de la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que hacer? No es inventar otra enseñanza. Lo que la iglesia tiene que hacer es simplemente tener comunión sobre la enseñanza que el Señor dio a la iglesia. Y de esta manera, gracias a Dios, que la iglesia funciona. Nosotros estamos, por la misericordia del Señor, teniendo esta claridad hoy para practicar esta palabra. Y hoy, gracias a Dios, hoy estamos reunidos acá, tanto el PAC de San Pablo, está en Río de Janeiro, ayudando a la región de Macaé, tenemos el PAC en Foz de Iguazú, Cono Sur, ayudando a la región toda. Tenemos el PAC en Colombia, ayudando a toda la región, actuando también en América Central, y hoy tenemos un embrión también de PAC en los Estados Unidos y un embrión también en África y un embrión de PAC en Europa. Entonces, nuestra intención es que cada vez más nosotros tengamos una mejora en la eficiencia de los colportores, predicando el Evangelio del Reino en todos los continentes. Y hoy, hermanos, estamos muy contentos porque el Señor realmente está con nosotros, porque nosotros mismos somos un pequeño rebaño, no tenemos fuerza, no tenemos ni un poder para hacer la obra de Dios. ¿Quién somos nosotros para encerrar esta era, haciendo que Cristo encabece sobre la iglesia? Entonces, gracias, Señor, hermanos, a través de su palabra, Él usa el poder que está en su palabra para realizar esa obra grandiosa que es imposible para el hombre realizar. Entonces, gracias a Dios, hoy, aún viendo segunda carta de Pedro, me veo, yo cuando estaba entrando en el libro de Pedro, yo estaba aún así preguntando al Señor, ¿por qué el Señor nos hizo entrar en estas dos cartas de Pedro? Parece que hasta aún yo dije, aún ustedes quizás percibieron que las epístolas de Pedro no tienen el mismo dinamismo que tienen las epístolas de Pablo, que eran palabras que estaban realmente haciendo que las iglesias avancen, predicando el evangelio del reino, haciendo que las cosas avancen. Y las epístolas de Pedro parecían estar en un estado más estático, más estacionado, pero gracias al Señor, al final de la epístola de Pedro me vino esta luz mayor de que la época de Pedro es justamente cuando Pedro no podía ministrar más esta palabra. Ustedes pueden ver que en el primer periodo yo hice una línea del tiempo a partir de Pentecostés, del día de Pentecostés en el año 29 después de Cristo, hasta el año 50, cuando hubo aquella reunión en Hechos capítulo 15 sobre la cuestión de la práctica de la circuncisión y de la práctica de la ley de Moisés. En este periodo, la iglesia en Jerusalén tenía mucho vigor, predicaba el evangelio, no tenían miedo de las persecuciones, de las presiones políticas, y el Señor era con ellos, con señales y prodigios sucediendo por los apóstoles, y la palabra crecía y el número de personas aumentaba. Ese periodo fue un periodo maravilloso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios,
la enseñanza de los apóstoles tenía libertad para actuar porque la iglesia recibía como palabra de Dios, como comando de Dios, y así la obra de Dios avanzaba y la voluntad de Dios era hecha. Era a partir del año 50 hubo la iglesia en Jerusalén, hubo un cambio, y ese cambio fue que los judíos, los del liderazgo de la religión judía, fueron introducidos en la fe, y ellos no querían abandonar la práctica de la circuncisión y de las observancias de la ley de Moisés. Y Pablo, él era muy claro. En el libro de Gálatas, él habla que la ley solamente sirvió como ayo para entregar al pueblo de Israel que está siendo guardada por la ley, se ha entregado a Cristo cuando viniera Cristo. Entre tanto, cuando vino Cristo como el otro, como el profeta que Dios prometió que iba a dar igual a Moisés, y cuando Jesús vino como ese profeta, no fue recibido, fue rechazado por los judíos. Entonces, aún así, el Espíritu produjo la iglesia en Jerusalén de una manera fuerte, pero esa práctica de la ley de la circuncisión era algo tan fuerte, que la iglesia en Jerusalén a partir del año 50, quedándose con una mezcla de práctica de la ley con la fe, esto no prosperaría. Pedro entonces no tuvo más espacio para ministrar la palabra, que era la enseñanza de los apóstoles, porque se volvió esa mezcla. Pedro entonces quedó prácticamente ausente de acción del Espíritu en ese periodo. Quien prosperó era Pablo, llevando el Evangelio para levantar a las iglesias entre las naciones, y eso prevaleció llegando hasta Europa. Y Pedro todo ese tiempo se quedó en silencio, y poco se sabe lo que sucedió en ese periodo, hasta que escribe la primera epístola en el año 64. Él escribe la primera carta, y la segunda epístola escribe en el año 67, año de la muerte de Pablo, que luego él también muere enseguida. Aquí nos muestra que Pedro en sus epístolas, principalmente en la segunda, se puede ver en la desesperación de Pedro para mostrar cuando el pueblo rechaza la palabra profética, que es la enseñanza de los apóstoles, se pierde una antorcha, se pierde una luz que conduce a la iglesia hasta la segunda venida de Cristo, dando oportunidad para muchos escarnecedores que son contra la palabra profética, hasta los falsos maestros. Ellos trabaron el avance del Evangelio, el avance de la voluntad de Dios en la región de Jerusalén, y no solo eso, ellos perseguían oponiéndose a Pedro y oponiéndose también a Pablo, hermanos. Y Pedro desesperadamente queriendo mostrar la importancia de la palabra profética para hacer la obra de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? Gracias a Dios, al final de los tiempos, yo creo que estamos al final de los tiempos, el Señor finalmente nos hizo despertar para ver la importancia de la enseñanza de los apóstoles, la importancia de la palabra profética. Pedro, en el capítulo 3 aún de segunda de Pedro, en el versículo 2, él muestra que la palabra profética es compuesta de las palabras dichas por los apóstoles, por los profetas del Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel rechazaron a varios de ellos. Son los profetas del Antiguo Testamento, y también él suma, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, la palabra profética es compuesta
de la palabra de los profetas del Antiguo Testamento, más la palabra de los profetas del Nuevo Testamento que viene por los apóstoles. Solo que los escarnecedores rechazaban, los falsos maestros rechazaban a Pablo y a Pedro, intentando impedir el avance de la voluntad del Señor. Pero gracias a Dios, finalmente en nuestro tiempo nosotros comenzamos a percibir y hoy en el colportaje está llevando esta palabra siendo propagada por todos los continentes, y esta palabra está siendo la obra de Dios en todos los continentes, y el Señor nos dio muchas herramientas junto con esta palabra profética, con la comportaje dinámico, fortalecimos el CEAPE, el Señor nos dio los adolescentes, las casas de adolescentes, que es una herramienta esencial para este tiempo, sumándose a los capitanes y los intendentes. Toda la iglesia hoy está envuelta con eso. Hoy, hermanos, tenemos todo para predicar el evangelio del reino en toda tierra habitada. Tenemos también todo para edificar la iglesia, amándonos unos a otros con el amor de Dios. Es esencial en la edificación de la iglesia. Por lo tanto, hermano, yo quiero en este cierre del año, yo quiero alentarlos a todos los colportores, porque el colportaje terminó siendo la esencia como una locomotora, como un motor que empuja toda la vida de la iglesia. Por lo tanto, la casa de adolescente no puede faltar el espíritu del colportor. En la propia iglesia no puede faltar ese espíritu, ese vigor evangelístico de predicar el evangelio del reino. Toda la iglesia tiene que estar cuidando, apacentando das pessoas novas que estão entrando, né, fazendo com que todos sejam membros úteis e que funcionam, né, no corpo de Cristo, e dessa forma nós temos esperança, irmãos, está terminando 2024, nós temos esperança de que este ano 2024 contribuiu muito para a segunda vinda do Senhor. E nós queremos que 2025, que o Senhor nos abençoe, né, os colportores, o CEAP, os adolescentes, a rede de cuidado, a igreja, os intendentes, os capitães, nos abençoe a todos, para nós trabalharmos ainda mais, né, para que a vinda do Senhor seja cada vez mais próxima, né, para que seja possível ele vir ainda na nossa geração, tá bom? Então, aí, vou passar a palavra para o Ami. Ami, tá comendo aí ainda? Oi, irmão Pedro. Hermano Pedro, Não, ainda não tô comendo. no, aún no, no he Esperando comido. acabar a live para comer, viu? Estoy esperando que se Fome. acabe el live para poder comer. Estoy con Nossa, hambre ya. Jesus. Poxa, que Señor fechamento, hein? Que Jesús, fechamento de ano. qué clausura es Maravilha com essa esta. palavra, esse Qué encorajamento maravilla esta para os palabra para los porque colportores, eu acho que pela primeira vez, que né, creo que por la você, primera vez, hermano Pedro, apesar que o irmão foi bem assim, a pesar que el hermano concreto, mas fue bien mostrando concreto, que pero o que hoje mostrando nós estamos lo que fazendo hoy estamos realmente é a haciendo, sequência do que o Senhor realmente en Jesus la começou. secuencia de lo que el Vocês Señor fizeram Jesús pregar o inició. Él evangelho do fue el reino. Você primero foi que o predicó el primeiro Evangelio del a reino, sair de aldeia em fue el aldeia, de primero que casa em salió de casa, de aldea en porta em aldea, de porta. casa en E eu casa, de estava aqui puerta me en lembrando puerta. Yo estaba das aquí dificuldades que nós recordando las passamos no dificultades início, que pasamos quando al nós inicio, ainda fazíamos a cuando comportagem aún de maneira hacíamos el tradicional, colportaje de una forma tradicional, porque nós não atingimos as pessoas na porque rua, nós não nosotros no estávamos alcanzábamos a las personas en la contactando calle, todas as no pessoas, nós estábamos apenas contactando a contactávamos todas las líderes personas, de solamente grupos contactábamos cristãos. los A líderes de los comportagem grupos dinâmica cristianos. trouxe El de novo colportaje a dinámico maneira trajo como o Senhor nuevamente Jesus la começou. manera como el Isso Señor foi uma Jesús luz muito inició, grande. y esto O fue Senhor una luz Jesus ele muy foi de grande. casa em El casa, Señor foi de Jesús fue de aldeia em casa en aldeia, casa, de de aldea en cidade por aldea, de cidade, ciudad en e nós não ciudad, tínhamos essa y experiência, nosotros mas no agora a teníamos esa comportagem experiencia. dinâmica Pero nos ahora el levou a pregar colportaje evangelho a dinámico todas as nos llevó pessoas. a predicarle el Aleluia! Evangelio a todas las Louvado seja o personas. Senhor, realmente esse Alabado sea é el um Señor caminho maravilhoso que o por Senhor este nos deu, camino né? maravilloso E que a el gente Señor vê nos dio. que Nosotros toda essa vemos aquí situação que toda esta que o Senhor nos situación deu agora el Señor nos é dio porque o ahora Senhor es porque precisava de muitos nosotros trabalhadores, necesitábamos né? de Como muchos foi trabajadores, lido, né? como fue No versículo leído de Mateus en los 9, versículos de Mateo o 9. Senhor ele
El Señor ya estaba hablando que faltaban trabajadores para la última hora. El modelo de la predicación del Evangelio tenía que ser como el modelo del Señor Jesús, de cómo Él curaba a las personas. Vinieron los milagros, los señales. Hoy estamos experimentando esto. ¿Cuántas curas han sido hechas diariamente? Las personas, sean físicas o curas espirituales, curas psicológicas. Aún hoy, habiendo muchos jóvenes viendo así cómo están compartiendo entre nosotros mismos, tenemos jóvenes con mucha dificultad psicológica y viendo hoy cómo están hablando, sirviendo, predicando el Evangelio. Vemos que estos milagros regresaron. ¿Por qué que estos milagros volvieron? Yo creo que es muy importante esto que el hermano Pedro presentó hoy. ¿Por qué fuimos a estudiar a Pedro? ¡Qué claridad! Mira, Pedro tenía todo esto detrás de lo que él estaba hablando. La preocupación de las personas que estaban rechazando la palabra profética, las que estaban dudando de la palabra profética, hasta que se volvieron esos mismos los escarnecedores en relación a la palabra profética. ¿Por qué? Porque Pedro percibió que al estas personas judías entrar en la iglesia, ellos comenzaron a dudar de lo que la palabra de Dios estaba con los apóstoles, que la palabra de Dios estaba con aquellos que Dios había levantado para predicar la palabra. El Señor mismo es la palabra, pero aún Él está ahora en los apóstoles, por medio de ellos, dando la dirección. Yo creo que es por esto, hermano Pedro, hermano Andrés, hermanos, es por esto que el Señor hoy tiene condiciones realmente de regresar en nuestra generación, porque ahora toda la iglesia predica el Evangelio. Todos nosotros tenemos la experiencia de hacer corportaje por hora, por oportunidad, aún consagrándose por un tiempo para hacer el CPEP. Esta palabra de hoy, hermano Pedro, valorizó mucho lo que nosotros hacemos hoy en el colportaje dinámico. No solamente el colportaje dinámico, sino también el CPEP fueron impulsados y aparecieron en la casa de los adolescentes. Señor Jesús, con la casa adolescente le dio empleo a toda la iglesia. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor. De este cierre de año, hermanos, esperamos, como el hermano Pedro siempre dice, que esperamos ser encontrados así vivos. En esta generación queremos que el Señor regrese y que seamos aquellos que aman la palabra profética. Y somos aquellos que ejecutan la palabra del Señor. De esta manera predicaremos el Evangelio de reino y el Señor encontró ahora un gran ejército y estamos así con un gran ejército que habla el Evangelio de reino, que lo predica. Amén. Y ahí, Andrés. Amén. ¿Cómo está? ¿Ya está comiendo, cierto? ¿Qué? No, yo estoy comiendo espiritualmente. Yo lo vi. Y el hermano Pedro citó un versículo sensacional que nosotros no le dábamos tal vez importancia, pero todo inició por este versículo, que el Señor le dice a sus discípulos, id por tanto a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero primeramente, hermanos, el Señor como cabeza recibió toda la autoridad de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra. Entonces ahora Él manda, nos pide a nosotros, sus discípulos, que prediquemos el Evangelio para las naciones. En el versículo 20, con esta pepita de oro, enseñándolos a guardar todas las cosas que yo os he ordenado. Aquí enseñando, ¿qué es? La palabra. Desde el inicio, el Señor ya orientó a los apóstoles para enseñar la palabra, no la palabra de ellos, de los apóstoles, ni de los discípulos, pero la palabra del Señor, que dice, enseñándolos a guardar todas las cosas que os he ordenado. Nuevamente aquí nos muestra que la palabra es para ser practicada, es una orden, es un mandamiento que el Señor no nos dice de cualquier manera. Hoy el Señor está trayéndolo hacia los días de hoy, pasando por el Hechos 2:42, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partir del pan, en las oraciones. Esta palabra guardó a la iglesia.
toda la iglesia que recibe esta orientación. Y de esa manera han sido guardados. Y aquellos que dejaron de perseverar la palabra de los apóstoles se perdieron en el camino, en el tiempo. Pero hoy, gracias al Señor, todas estas cosas han actuado en nuestro medio, las herramientas que hay en nuestro medio. Todo esto vino por la palabra profética. Y yo tengo mucha libertad de hablar esto, que es una realidad, es una verdad. Usted no puede negar esto. Después de que la palabra profética vino entre nosotros, las cosas comenzaron a impulsarse. Primero el PAC. Pedro habló de que el PAC es la locomotora que puso a andar todo el resto, pero esto es verdad. El PAC, la esencia del PAC es el colportaje. Por eso esto nos ha ayudado bastante. Después de hoy para correr rápido, hoy tenemos los adolescentes. ¡Qué maravilla! Los adolescentes realmente aman la palabra. Ellos son uno con la palabra, no tienen nada así en la cabeza. Ellos son sencillos, son obedientes, pero vamos adelante. Hoy necesitamos de ellos, necesitamos también de los jóvenes, los capitanes, para que cuiden de los adolescentes y también involucrando a los intendentes. Amén. De esta manera se cierra este ciclo y el Señor, estamos apretando, presionándole para que el Señor regrese prontamente, esperando y aguardando, esperando y apresurando la venida del Señor. Señor Jesús, que el Señor pueda encontrarnos haciendo así. Oh, Señor Jesús, qué año maravilloso. Y para el 2025 vendrá mucho más fuerte, más intenso. Aleluya, Jesús es el Señor. Señor Jesús, qué maravilloso. La palabra maravillosa. No es solamente para ser contemplada, esta palabra es una palabra viva, una palabra para ser practicada. Nosotros los colportores somos uno con esa palabra. Toda la iglesia es una con esta palabra y la palabra hace la obra de Dios. Vamos a concluir aquello que el Señor inició. Como el hermano Pedro habló, nos dijo que el 2024 con seguridad contribuimos mucho para la venida del Señor, pero no vamos a parar. 2025 vamos a contribuir aún más. Multiplicación, consolidación, involucrar a los hermanos en el ejército de 144,000. Vamos a las calles a predicar el evangelio. Estamos aquí reunidos, agradecemos al hermano Pedro por su fidelidad al Señor, por tener esa comisión, haberla recibida, está con mucha fidelidad, con mucha resiliencia. Él ha traído la palabra profética para nosotros. Dirigiendo a la iglesia, somos uno, hermano Pedro, somos uno con el hermano Amir, con el hermano Andrés, con toda la iglesia. Estamos aquí para servir al Señor, servir a todos los hermanos. El PAC está abierto. Nuestra agenda en São Paulo, nuestra agenda en Foz, nuestra agenda en Colombia, nuestra agenda en Europa, en África, en América del Norte, está abierta. Oh, Señor Jesús. Vamos a hacer una oración con Enrique antes de encerrar este live. Señor Jesús, oh Señor Jesús, gracias Señor por esta palabra. La palabra hace la obra, la palabra que nos involucra, que nos lleva a hacer su voluntad. Oh Señor Jesús, estamos aquí, no tenemos otra esperanza debajo de esta tierra. En esta vieja creación, somos nueva creación. Hoy vivimos para hacer tu voluntad. Esa palabra nos ha conducido, nos ha llevado, Señor. Continúas con nosotros, queremos seguir de cerca, queremos ejecutar tu obra. No tenemos capacidad, pero confiamos en el poder de esta palabra. Continúa bendiciendo a tu iglesia, continúa encabezándonos. Una iglesia que hace la voluntad del Señor y que predica el evangelio del reino y que incluye más personas a vivir esa vida de iglesia en resurrección. Oh, queremos traer al Señor de regreso. Amén. Hasta que el Señor vuelva. Queremos ser encontrados haciendo así. Señor Jesús, Jesús es el Señor. Vamos. Colportor en la calle traerá al Señor de regreso. Colportor en la calle traerá al Señor de regreso. Aleluya.